Hola, buenas noches. Bueno, Alejandro ya me presentó muy bien, así que vamos a empezar con la charla. Bueno, yo trabajo en una institución que se llama Cuerpo de Investigaciones Fiscales, que está enmarcado en el Ministerio Público Fiscal de Salta, y a veces se denomina el cuarto poder, porque nosotros tenemos poder ejecutivo, poder judicial, y el cuarto sería el Ministerio Público. Bueno, ¿cuándo se creó este organismo, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales? En el año 2010 se crea el Cuerpo de Investigaciones Fiscales en el marco del Ministerio Público y estuvo inhibido por alguna cuestión política hasta julio de 2011, que se pone en vigencia la ley orgánica de nuestro cuerpo, que es la ley 7665, por si alguno quisiera mirarla o consultarla en internet. Bueno. La actividad fundamental que desarrollan las fiscalías del fuero penal se orientan a la recolección de datos que permitan tomar la decisión acerca de si un hecho puede ser llevado a juicio o se desestima la situación presuntamente delictiva. Bueno, ¿cómo está organizado? Nosotros dependemos de la Procuración General de la provincia y este Cuerpo de Investigaciones Fiscales tiene varias oficinas y tiene 3 departamentos. Tiene un departamento de criminalística, donde están todos los criminalistas, médicos, psicólogos, informáticos, el departamento de investigaciones y el departamento técnico-científico, que es donde está toda la parte científica o de laboratorio. Bueno, ¿qué áreas tiene el departamento técnico-científico? Tiene 4 servicios, uno es el servicio de biología forense, el servicio de ingeniería y química forense, el servicio de biología molecular forense y el servicio de toxicología. Estas 4 áreas que he señalado con la flecha verde son las áreas de competencia de los bioquímicos. Dentro del área de toxicología forense tienen 2 áreas grandes, que es el área de toxicología y el área de estupefacientes. Y dentro del servicio de biología molecular forense tenemos el área de indicios biológicos y el área de genética. En las otras 2 áreas, que son el servicio de ingeniería química forense, hacen análisis ambientales y áreas de microscopía para determinar residuos de disparo de arma de fuego, pero son áreas en las que están más involucrados los colegas ingenieros químicos o ingenieros de recursos naturales, algunos químicos, un bioquímico también podría hacer el análisis químico, pero sería más de inorgánicos. Y luego está el servicio de biología forense, que realiza determinaciones de palinología, entomología y otras, que están más acotados a los colegas biólogos. Los otros departamentos dentro del Cuerpo de Investigaciones Fiscales son el Departamento de Criminalística, que tiene varios gabinetes o servicios. Tiene el de documentología, el de medicina legal, de psicología, de informática, de dactiloscopía, el de delitos económicos, el gabinete de balística y el gabinete de accidentología. Por lo general, nosotros desde el laboratorio podemos hacer intercambios, y lo hacemos bastante seguido en lo que se denominan pericias conjuntas, con los gabinetes de accidentología, documentología, medicina legal y dactiloscopía en la observación de prendas. Por lo tanto, no es que los departamentos son estancos, sino que hay un intercambio, porque se supone que el análisis de las causas son multidisciplinarios. Y luego tenemos el Departamento de Investigaciones, que es un departamento que se puso en vigencia hace relativamente poco. Es un departamento que tiene 4 años en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales aproximadamente, y este Departamento de Investigaciones se encarga de 2 cuestiones generales. Una es la unidad de medidas urgentes, que es, una vez producido un hecho, ellos son los que le ayudan al fiscal a relevar digamos, el hecho y lo que pasó, y la unidad de análisis, que se trata de seguir analizando aquellas causas que aún no tienen, por ejemplo, imputados o que aún no tienen solución. Y nosotros con el Departamento de Investigaciones, dentro de lo que es digamos, nuestra tarea diaria, digamos, articulamos en dos momentos. En un momento es en la etapa investigativa, respondiendo a la pregunta que nos traen del fiscal, o sea, quién lo hizo, cómo lo hizo, y por otro lado, una vez que la causa ya ha sido elevada a juicio, en el análisis y en la explicación de qué implican nuestros informes periciales. Bueno, como
como todos los vemos todos los días, el delito cambia el compás de la evolución de la sociedad y va adoptando nuevas modalidades bajo la influencia de la ciencia y de la tecnología. Y muchas veces nos preguntamos si el delincuente va más, digamos, va más adelantado de lo que va la investigación o de lo que va su persecución. Nosotros estamos hoy en día muy bombardeados por todas estas series como CSI, La Ley y el Orden, Bones, Criminal Minds, y digamos, vivimos en una irrealidad y nos imaginamos a las ciencias forenses como en estos programas, y la verdad que estaría buenísimo tener esos cuerpos y usar esos cap suites, pero no es así, y los tiempos nuestros son bastante más distantes de lo que nos dicen una serie. A su vez tenemos toda la prensa que muchas veces, con tal de tener una noticia, tergiversan los hechos y nos informan cuestiones muy sensibles para la sociedad de una manera indiscriminada, de manera amarilla. Por lo tanto, parte de la función del Cuerpo de Investigaciones Fiscal y de toda la institución que trabaja con la ley es hacer un balance entre lo que es ficción y realidad, y que la realidad tenga más peso. Bueno, yo acá les he puesto, yo soy genetista, por lo tanto, algunos ejemplos que voy a dar vienen de la mano de la genética y no de la toxicología, porque tengo colegas que son muy buenos en toxicología y sería faltarles el respeto a hablar algo de toxicología. Así que yo acá les he puesto, digamos, he querido hacer un paralelismo entre la ficción criminal y lo que vemos en las tele y la realidad. Bueno, por lo general, cuando nosotros vemos el lugar del delito en una serie de televisión, lo que vemos es una escena bastante limpia entre una sola persona y tenemos 5 indicios o pruebas para levantar. Y la realidad es que el lugar del hecho, o el lugar donde se convierte un supuesto hecho, no solo una persona es la que se encarga de los análisis, sino que es un equipo multidisciplinario donde intervienen criminalistas, donde intervienen fiscales, donde intervienen técnicos que van a relevar la escena, donde interviene un accidentólogo, donde interviene un perito genetista o un perito bioquímico, un toxicólogo. Y los indicios son múltiples y hay que hacer una evaluación pensando y analizando una escena con técnicas de método científico que nos den la idea de qué pudo haber pasado. Bueno, cuando llegamos al laboratorio, en una serie de ficción criminal, en 30 segundos, más tardar 10 minutos, llegan los resultados. Bueno, en un laboratorio real forense, los resultados pueden tardar entre horas, días y meses en llegar, dependiendo de la complejidad del estudio que estemos realizando y de las preguntas y del número de evidencias y del número de imputados que tenga una causa particular. Por otro lado, en la ficción criminal, cuando nosotros obtenemos el resultado, metemos en una maquinita y nos hace perfect match, o sea, nos da el nombre, el apellido y, y el peso, el color de ojos de la persona que es indicada como autor del hecho. La realidad es que las muestras, en un laboratorio real, las muestras no siempre son perfectas y no siempre obtenemos una coincidencia con el supuesto autor del hecho. Y esa coincidencia hay que analizarla en el marco de otras pruebas, porque por ejemplo, yo siempre doy este ejemplo, un supuesto abuso sexual. Que nosotros encontremos semen de un individuo en una mujer, no implica que esa persona sea culpable, ¿sí? Y que no lo encontremos no implica que no lo sea. Entonces, ese análisis de ese estudio en el marco de una causa la tiene que hacer un fiscal, no la podemos hacer nosotros. Y por otro lado, en la ficción criminal, cuando obtienen ese perfect match, lleva directamente a la detención de la persona, se condena, listo, y eso en la realidad no ocurre. Por lo general las pruebas de laboratorio no son lo único, y eso abre la puerta de una investigación, y esa puerta de investigación hace que el fiscal siga una línea investigativa y que descarte otra, o que abra alguna otra línea investigativa. Y el proceso penal va a llevar un tiempo, y quien va a juzgar efectivamente a esa persona es un juez. Bueno, una vez que ocurre un delito, como les he dicho, yo voy a hablar más del ADN, pero esto se puede extrapolar a cualquier tipo de prueba o indicio que encontremos en una escena, ya sea para el laboratorio bioquímico o para un licenciado en criminalística, si tiene que determinar
alguna otra cuestión. Bueno, una vez ocurrido el delito, nosotros vamos a elaborar una línea de tiempo. Y vamos a decir que todo indicio que se haya depositado antes del delito, vamos a decir que es un indicio de fondo, es decir, que estuvo antes de que ocurra el hecho. Por ejemplo, una colisión de autos. Cuando hay una colisión de autos, quizás nosotros las partes que encontramos son de otra colisión de auto anterior, entonces tenemos que ser muy certeros y tomarnos el tiempo de armar todos los pedazos de ese auto, por ejemplo, o de un motovehículo. En el caso nuestro, ver a quién puede pertenecer a ese ADN. Una vez que ocurre el delito, transcurre un tiempo hasta que se produce el descubrimiento de ese delito o alguien advierte que ocurrió ese delito. Bueno, durante ese tiempo entre el delito y el descubrimiento, se supone que se depositan los indicios biológicos o los materiales que van a dejar la víctima y el culpable o los actores del hecho delictivo. Una vez que se produce el descubrimiento y posterior, vienen la llegada de las personas que van a investigar o que van a abordar esa escena. Luego viene el análisis de laboratorio o los análisis técnico-científicos y una vez finalizados los análisis, la emisión de un informe pericial. Bueno, todo el material o indicio que se deposite entre el descubrimiento y la realización del análisis, vamos a decir que es la contaminación del indicio y es la que nosotros debemos controlar en la escena criminal, como por ejemplo utilizando los medios de protección como pueden ser batas, guantes, cofias, no hablando en las escenas. Bueno, ¿qué delitos son los que abarcan o qué delitos son los que investigamos en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales o que investiga el fiscal y que solicita nuestra colaboración? Tenemos los robos, los hurtos, los homicidios, abusos sexuales, lesiones, delitos ambientales, intoxicaciones químicas, malas praxis, análisis de expedientes médicos, por ejemplo, históricos, colaboraciones con otros ministerios y con otras instituciones. Por ejemplo, históricos, ¿cuándo? En algún momento hemos colaborado, por ejemplo, con el Museo de Alta Montaña, el MAM, para la realización de algunos estudios sobre las momias de Yuyayaco, que hoy en día están tan en boga porque los aborígenes dicen que hay que devolverlas y la provincia dice que en realidad los han rescatado para que no los destruyan. Bueno, ¿con qué otros ministerios? Alguna vez hemos ido con el Ministerio de Salud a Santa Victoria Oeste, por ejemplo, porque habían fallecido varios miembros de la comunidad Huichi, y en un tiempo muy acotado, entonces teníamos que determinar si había alguna intoxicación. Entonces el Ministerio de Salud nos pide colaboración, nosotros vamos, tomamos las muestras, emitimos un informe y ellos toman la decisión acerca de cómo van a abordar desde el Ministerio de Salud esa problemática. O, por ejemplo, hemos colaborado con el Hospital Oñatibia en la determinación de la etiología de los cánceres de mola, o las molas iratiformes que provocan el cáncer uterino en las mujeres, y pudiendo determinar la dotación cromosómica, ellos elaboran un tratamiento acorde a la gravedad de la patología. Y así con otras enfermedades genéticas en las cuales hemos colaborado para poder determinar algunas cuestiones que no tienen que ver con lo penal en sí, pero que sí tienen que ver con la resolución de un problema entre ministerios. Bueno, ¿cómo es el mecanismo legal o qué hacemos nosotros? Bueno, para impartir la justicia, el magistrado, que es el juez en general, requiere del conocimiento de la verdad histórica de un hecho. Lo que van a necesitar es acercarse a la verdad histórica de un hecho. Es decir, qué ha pasado, cuándo ha pasado, cómo ha pasado y quién lo hizo. Pero los magistrados, que son personas letradas con mucho conocimiento legal, tienen limitaciones técnicas y a su vez no deben conocer todas las ciencias para poder llegar a hacer, digamos, a tomar una decisión. Entonces se valen de los conocimientos de colegas de otras profesiones que intervienen en otras áreas y disciplinas para tener más evidencia o tener pruebas que le aporte qué pasó, cuándo pasó, cómo pasó y quién lo hizo. Bueno, en este conocimiento de la verdad histórica, nosotros nos valemos de la ciencia, de la tecnología y de los peritos avisados en su materia para
poder llegar a esa verdad histórica o poder ayudar a esas personas que van a tomar una decisión acerca de la culpabilidad de un individuo para conocer, digamos, qué pasó. Bueno, y en esto tenemos las ciencias forenses y los peritos muy involucrados. ¿Qué es una ciencia forense? Es cualquier ciencia que sea aplicada en el ámbito legal para resolver una cuestión legal, que puede ser ya sea en el campo civil o en el campo penal o en el campo laboral. Bueno, un poco para introducirnos más, ¿en qué ámbitos la bioquímica o en qué ámbitos está involucrada la bioquímica? Bueno, la bioquímica está involucrada en el área química con el análisis de inorgánicos y orgánicos, está involucrada en el área de toxicología, que es una de las ramas más viejas de la bioquímica legal. ¿Y en qué parte de la toxicología? En la clínica, en estupefacientes, en plaguicidas, en incendios, en pinturas y en un montón de otros ámbitos que cuando me escuchen mis colegas toxicólogos me van a decir, te faltaron un montón de cosas, pero bueno, más o menos es esto. También está involucrada la bioquímica en la genética y en la biología molecular, que ya puede ser humana, vegetal o animal. Yo siempre cuento que los delitos no solo se consuman contra los humanos, también se consuman contra otras especies, como puede ser el animal, por ejemplo, en el abigeato o robo de ganado, no está involucrado ningún humano, o sea, no hay una lesión hacia un humano en particular, pero hay robo de ganado con faenamiento. Y la genética y la biología molecular son capaces de determinar la etiología animal. O si, por ejemplo, están vendiendo carne de manera ilegal, si esa carne es animal, y si es animal, si es de una vaca, si es de un caballo, si es de un porcino, hay que ver. Y con respecto a la parte vegetal, se pueden hacer los seguimientos, digamos, de destrucción vegetal, eh, o contaminación vegetal. Y después tenemos una rama que nosotros lo usamos muchísimo, que es la rama de la serología, que le hemos prestado tomada a la bioquímica clínica, y utilizamos las técnicas de hematología y de seminología, o la determinación de orina, de saliva, de vómito, para resolver una cuestión legal. Y muy de la mano de la bioquímica está nuestra hermana biología, que siempre con los biólogos nos disputamos mucho la genética y la biología molecular, pero la verdad que trabajando en conjunto con nuestros colegas biólogos hemos llegado a entender muchísimas cosas, y ellos también. Bueno, y los biólogos están involucrados en la palinología, la entomología y la tricología, que de estas tres ramas, la única en la cual podría llegar a intervenir un bioquímico es en la tricología. En la palinología y en la entomología no, porque necesitamos muchos conocimientos técnicos que se adquieren durante la carrera y que es difícil que un bioquímico los pueda tener, o que con el tiempo los podrá llegar a tener. Bueno, entonces resumiendo, cuando nosotros hacemos la investigación, o la hacen, mejor dicho, el fiscal o los investigadores del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, de un hecho punible, recorremos al menos 4 etapas. La primera es la búsqueda de la evidencia física en el lugar del supuesto hecho. Y esa búsqueda de la evidencia física puede ser en el lugar, puede ser en el cuerpo de la víctima, y puede ser también en el cuerpo de la persona sospechada o imputada. Una vez que hemos buscado esa evidencia física, tenemos que recolectarla y enviarla al laboratorio bajo las formalidades legales pertinentes, de las cuales les voy a contar dentro de un rato. Luego se hace el análisis de la prueba en los laboratorios y su posterior interpretación científica, donde el fiscal o el magistrado interviniente va a hacer esa interpretación con la ayuda de una persona, con la ayuda del perito, y vamos a ver cuál es la facticidad de ese resultado bajo las hipótesis del supuesto hecho. Por último, se hace una elaboración de informe pericial, y nuestra tarea no acaba con la elaboración del informe pericial, sino que culmina cuando se produce el juicio oral, y nosotros vamos a ir a defender o a explicar ese informe pericial. Bueno, ¿quién es un perito? ¿Qué hace un perito? Bueno, un perito siempre es una persona que reúne conocimientos especiales, es decir, cualquiera de ustedes podría ser un perito, o es un perito bajo las circunstancias adecuadas. Cualquier persona que pueda ser convocada a informar según su conciencia y su saber. Por ejemplo, si hoy a mí en día me convocaran para informar sobre alguna cuestión legal, por ejemplo, en una junta médica sobre un hemograma, o sobre los resultados de un análisis clínico, difícilmente después de casi 20 años trabajando y haciendo genética forense pura, podría yo llegar a ser convocada como especialista en clínica cuando hace muchos años que no lo hago. ¿Sí? Entonces, alguno de ustedes que hace clínica debería ser convocado y no yo.
Bueno, el perito tiene diversas competencias judiciales, es decir, puede actuar tanto en el fuero civil, en el penal o en el laboral, y los hechos que requieren la apreciación de un experto, es decir, por ejemplo, si yo encuentro una mancha de sangre, ¿puede un criminalista decir es una mancha de sangre? Y sí, o sea, podría decir, bueno, sí es una mancha de sangre, pero debo determinar si es especie humana, si a quién pertenece, y eso ya no lo puede hacer un criminalista porque no está dentro de sus competencias profesionales. ¿Qué cualidades tiene un perito? Bueno, naturalmente un perito tiene una vocación, tiene una intelectualidad y tiene, digamos, cualidades morales que lo hacen apto para su tarea. Pero, además de tener todas estas características naturales, además tiene que tener características formales, por ejemplo, un título habilitante. Yo me puedo leer todas las enciclopedias habidas y por haber de bioquímica y no tener el título, y sin embargo no voy a ser idóneo, aunque naturalmente tenga el conocimiento, o lo haya adquirido. Pero yo necesito un título habilitante y una formación teórica y práctica acerca de la especialidad sobre la cual voy a informar. Y además tenemos que tener conocimientos jurídicos, es decir, conocimientos de la normativa legal vigente en nuestro territorio, es decir, para Salta va a ser la Constitución Nacional y el Código Procesal Penal de Salta. Bueno, entonces, resumiendo o diciendo, bueno, cuáles serían los requisitos o cualidades ideales para un perito. El perito siempre tiene que tratar de ser imparcial y objetivo porque nosotros no debemos tomar parte por el hecho. Nosotros estamos para informar lo que observamos en las evidencias, ¿sí? Tenemos que seguir el principio de confidencialidad. Nosotros no podemos estar comentando de los casos que peritamos. Debemos ser veraces, es decir, no podemos faltar a la verdad. Debemos ser prudentes porque no podemos adelantar resultados hasta tanto se concluyan los estudios, atento a que los diferentes estudios pueden ir conduciéndonos por caminos o marchas analíticas y al nosotros entregar un resultado adelantado podemos interferir en la investigación. Debemos ser diligentes, es decir, debemos ser rápidos y debemos hacer nuestras diligencias o informes con la mayor celeridad, porque tengamos en cuenta que nosotros, los peritos, trabajamos para la gente, y siempre que hay un hecho punible o un hecho o un delito, hay gente que está sufriendo, entonces nosotros tenemos que ser rápidos, o lo más rápido posible dentro de la posibilidad del método, porque no puedo prometer un análisis para 48 horas si sé que científicamente se va a demorar una semana. Debemos ser razonables y tener sentido común. Bueno, nosotros somos auxiliares de justicia, nosotros no hacemos la justicia. Y nuestra función está enmarcada dentro de un proceso judicial o judicializable que tiene como fin simplemente la resolución de un conflicto bajo el control de un magistrado, que puede ser un fiscal o puede ser un juez. Generalmente el que juzga es el juez y el que investiga es el fiscal. Y como peritos nosotros no juzgamos ni emitimos opiniones. Nosotros estamos simplemente para observar las muestras, hacer un análisis y informar sobre lo que hemos obtenido. No estamos para hacer presunciones. Bueno, ¿qué tipos de peritos existen para la justicia? Los oficiales, que son aquellos que ejercen su función a requerimiento del juez o el fiscal, y pueden, generalmente trabajan en las instituciones del Estado o pueden estar inscritos según experticia. El Cuerpo de Investigaciones Fiscales tiene un montón de expertos, pero hay profesiones o hay ciencias sobre las cuales no tiene expertos. Entonces debes recurrir a profesionales del hospital, por ejemplo, o puedes recurrir a profesionales de la universidad, o podrás recurrir al listado de personas que se hayan inscrito en el tribunal como peritos especializados. Y no solo pasa con los bioquímicos, sino también pasa con los criminalistas, con los ingenieros, y con los psicólogos, y con cada una de las profesiones que tengan experticia y puedan elaborar un informe pericial, es decir, absolutamente todas las profesiones. Los peritos por la parte son aquellos que son designados por la parte interesada. Por ejemplo, puede ser que un defensor o un querellante solicite la intervención de un perito que verifique la tarea de un perito oficial, por ejemplo. Y necesariamente, una vez que la parte lo solicita, debe ser admitido por el juez, pero no propuesto por el juez. Y después tenemos los peritos dirimentes, que por ejemplo, si de la tarea pericial no surgiera un informe conjunto entre el perito oficial y el perito por la parte,
tendría que existir un tercer perito que dirima o que decida cuál es el informe veraz o real. Bueno, ahora los voy a introducir un poco con el Código Procesal Penal de la provincia de Salta, porque entiendo que dentro de nuestros colegas hay varios que son peritos, y además está bueno que lo tengamos presente porque absolutamente todos los individuos o todos los ciudadanos en una nación podemos ser, digamos, llamados a ser testigos, y los peritos, cuando vamos a prestar declaración testimonial oral en un juicio, nos convertimos en testigos. ¿Testigos de qué? De la pericia que hemos realizado. Indirectamente del hecho ocurrido. Bueno, el Código Procesal Penal de la provincia de Salta, la última modificación la tenemos en el 2011, corresponde a la ley 7690, y cuando se produce el cambio procesal, el cambio en el Código Procesal Penal de Salta, cuando hay un cambio de la acción penal en Salta. Hasta el 2010, la acción penal en Salta era inquisitoria, ¿sí? Es decir, había un juez que investigaba, que ordenaba, que hacía todo básicamente. Entonces la misma persona que investigaba, juzgaba, era arte y parte. A partir del 2010, cambiaron estas condiciones y nosotros nos pasamos a un sistema mixto acusatorio. Y vamos a ir directamente, como lo tienen en Córdoba, a un sistema acusatorio total con juicio por jurados, que nos falta mucho. Entonces, este código se va modificando a medida que va modificando el procesal penal. Yo nunca, digamos, antes no entendía por qué de inquisitorio hemos pasado a código acusatorio. Lo que pasa es que nosotros, digamos, Alberti copia la Constitución de Estados Unidos, que tienen un sistema acusatorio con juicio por jurados como lo vemos en las películas. Pero nuestros anteriores letrados fueron a estudiar a España, entonces tomaron como regla el juicio inquisitorio que tenían los españoles. Pues nuestra Constitución dice otra cosa, entonces ahora lo que digamos en 2011, 2014, se empezó a rever esto para que vayamos a juicio por jurado. Ahora estamos en un sistema mixto. Bueno, el primer artículo que involucra al perito es el artículo 165, donde nosotros vamos a jurar promesa de decir verdad. Es decir, nos van a preguntar si nosotros tenemos algún interés particular en la causa, si conocemos a las personas, y yo no se los voy a leer, pero se los voy a dejar como la presentación para que lo tengan en cuenta. Nosotros vamos a jurar decir verdad ante el tribunal del juicio oral, y vamos a exponer nuestro informe pericial. Para exponer nuestro informe pericial, nosotros debemos hacerlo oralmente, y lo vamos a hacer a viva voz, y no vamos a tener ninguna nota o el documento, a no ser que necesitemos. Por ejemplo, nosotros casi nunca vamos a declarar de viva voz y oral, solamente vamos con el informe técnico, porque por lo general tenemos muchas muestras, y a cada muestra se le hacen una batería de análisis lo suficientemente grande como para que no recordemos todo de memoria, ¿sí? Por lo tanto, nos permiten utilizar algunos recursos a la hora de ir a declarar. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? El artículo 337, que se ordena una pericia cuando hay que valorar un elemento de prueba en un hecho particular, es decir, para responder a una pregunta que nos hará el fiscal o nos hará el juez. Los exámenes periciales, según el artículo 338 de este Código Procesal Penal de Salta, se van a realizar, estamos hablando de fuero penal, no del civil y el laboral, aclaro. Se van a realizar por personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, con la excepción de alguna especialidad que no tenga el Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Obligatoriedad del cargo. ¿Esto a qué se refiere? Que si a ustedes en un laboratorio público o en un laboratorio privado los convocaran a ser peritos o a responder a una pregunta del fiscal, ustedes están obligados a responder al fiscal, a no ser que ustedes tuvieran un grave impedimento, como por ejemplo que son familiares de la persona, o lo que fuere. Pero el fiscal, cualquier magistrado, tanto el fiscal como el juez, tienen la potestad de convocarnos a todos, o sea, a cualquier ciudadano, ¿sí? Nombramiento y notificación. El artículo 342, durante esa etapa preparatoria de investigación, el fiscal designa el perito del Cuerpo de Investigaciones Fiscales,
y le da a la parte la posibilidad de que ponga un perito de parte que verifique nuestra tarea o que la haga la tarea en conjunto con nosotros. Bueno, después tenemos las directivas. Nosotros no, como peritos en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales, y si alguna vez les toca, no decidimos qué vamos a hacer. Es el fiscal o el tribunal el que dirige la pericia, ¿sí? El que nos hace la pregunta. Es decir, esa sangre que está en la vereda, ¿pertenece al imputado, pertenece a la víctima? ¿Por qué? Porque por lo general el perito no conoce los detalles de la causa, y está bien que sea así porque nosotros podemos ser más parciales y más objetivos. Nosotros debemos conservar los objetos, y ya cuando se esté terminando esta charla yo les voy a hacer una observación de cómo pueden conservar ustedes desde su ámbito los objetos a peritar. La extracción de muestras del cuerpo del imputado debe ser autorizada por un juez de garantías, es decir, a mí ni siquiera el fiscal me puede decir tomarle la muestra de sangre o el hisopado bucal a una persona viva. Esa persona va a tener dos instancias. Una, el juez de garantía, a pedido del fiscal, va a autorizar que le tomemos la muestra, pero esa persona se puede negar, y yo no le puedo tomar la muestra, o sea, tiene todo su derecho a negarse. Luego el juez podrá pedir la compulsa, es decir, la toma no voluntaria, y veremos cómo la articulamos. No nos ha pasado nunca hasta el día de hoy. Una vez en ORAM le pasó a mi colega Miriam Caniza, que trabaja con nosotros en el CIF ORAM. Bueno, los peritos de parte van a trabajar en conjunto con el perito oficial, o eso es lo ideal, y van a emitir un dictamen o un informe. Y ese dictamen o informe tiene ciertas partes. Entonces, ¿qué va a implicar? Después de haber leído todos estos artículos del código, hay muchos más, pero los más interesantes o los que más nos involucran a nosotros son todos estos. Bueno, una vez que se ha producido la prueba satisfactoria, que ¿cuál es la prueba satisfactoria? Aquella prueba que responde por el sí o por el no la hipótesis del fiscal. O sea, acá no nos importa si al fiscal le conviene o no le conviene. Nosotros vamos a responder la pregunta en base a nuestros resultados técnicos. Entonces, una vez que hemos respondido a la hipótesis por el análisis de resultados, vamos a calcular y vamos a hacer fórmulas, en el caso que así lo requiera, y vamos a emitir un informe pericial. Y ese informe pericial, sí o sí, tiene que contener estas partes que yo les voy a contar. El informe tiene que contener dónde se realizó, o sea, el lugar físico donde se realizó el estudio, y el laboratorio. Por ejemplo, este dice Cuerpo de Investigaciones Fiscales, Departamento Técnico Científico, Servicio de Biología Molecular, por ejemplo, o de Toxicología. Debe tener una fecha, año, debe estar correctamente el número del informe, que es único e inequívoco, y la referencia, o sea, quién pidió el estudio, cuál fue el fiscal o el magistrado, si es un juez, a qué expediente judicial o actuación preliminar o legajo de investigación corresponde, la carátula y la solicitud, el número. Y luego vamos a dirigir este informe al fiscal penal que lo ha solicitado o al juez del tribunal que lo haya solicitado, dando a conocer nuestro nombre, es decir, quién realizó el trabajo pericial, cuál, a qué servicio corresponde y dónde está nuestro domicilio legal. Y ese informe pericial tiene que contener todos estos campos sí o sí. El objeto de pericia, o sea, el objeto contiene la pregunta del fiscal, o sea, ¿qué quiere responder el fiscal o el magistrado interviniente? Y si se constituye como pregunta y hay perito de parte, la parte, es decir, la querella o los defensores, pueden también interponer preguntas. Luego, los elementos de prueba. ¿Qué son los elementos de prueba? Aquellos indicios colectados en la escena criminal o del cuerpo de la víctima y del imputado. Luego viene la parte de operaciones realizadas, y dentro de las operaciones realizadas va a involucrar el procedimiento, el equipamiento utilizado, el desarrollo, o sea, qué hicimos, y esto va a tratar de circunscribir qué se hizo, o sea, si yo hice una determinación de sangre, si hice un perfil genético, un análisis de alcoholemia, qué perito es el que lo realizó, y si lo realizó con el de parte, también tendrá que ir el nombre del parte, cuándo lo hicimos y qué utilizamos. Luego viene el apartado de resultados y luego el de conclusiones, y alguna nota si es necesaria. Bueno, acá yo les voy a decir cómo preservar una muestra o indicio de la rutina diaria de ustedes, y como soy medio corta, a mí se me ocurría una o dos cuestiones que
digamos, y se me ocurren no porque se me hayan ocurrido a mí, sino porque nos han hecho consultas los colegas. Por ejemplo, material biológico, sangre, orina, tejido, prendas. En dos oportunidades nos hicieron contacto dos bioquímicos, uno de la parte pública y otra de la parte privada, donde en muestras de menores de edad habían encontrado espermatozoides. De niñas menores de edad, una me acuerdo que tenía algo así como 12 años y la otra tenía 8, habían encontrado en la orina espermatozoides. Si bien ustedes no están obligados a hacer la denuncia, eso constituiría un delito legal, a no ser que a la muestra la haya emitido un masculino y la hayan traído a la muestra cambiada, digamos, que hayan cambiado el efector. Pero si no, si está, digamos, es potestad del bioquímico charlar con el médico que ha solicitado el estudio y avisar de esta situación, porque quien tiene que hacer la denuncia es el médico pediatra en este caso. Pero ustedes sí estaría bueno que puedan conservar esa orina que tiene los espermatozoides. ¿Y cómo lo van a hacer? Ustedes van a agarrar el frasco de orina, lo van a precintar y van a identificar el día que tomaron la muestra, si se puede la hora, a quién pertenece la muestra y quién la tomó. Y después de esa muestra la vamos a resguardar, es decir, vamos a intentar sellar ese frasco, precintarlo y lo vamos a conservar en las condiciones ambientales adecuadas. Por ejemplo, en el caso ese, y entendiendo que estos espermatozoides van a servir para sindicar el autor digamos, o de quién son esos espermatozoides, que presumiblemente pueden estar circunscritos ahí por un delito sexual, lo van a congelar, por ejemplo. A ver, no es una clase para ver todo este tipo de muestras, pero si alguno tiene la curiosidad o necesita, yo voy a dejar mi contacto porque ustedes me llaman y yo les contesto al toque y les digo, bueno, esta muestra se preserva de esta forma. O organizamos una charla donde yo les explique cómo se van a preservar estas muestras en particular. Si fuera un tubo de sangre, va a depender si es para alcoholemia o si es para genética, el tipo de preservación. Si es un material como un tejido, por ejemplo, un resto fetal o un material de aborto, tiene otra conservación, que no es si es para genética no es en formol, si es para anatomía patológica sí, o si encuentran una prenda, qué sé yo, en la vía pública con una mancha de sangre. Todo eso va a depender, no era el objeto de esta charla, pero bueno, si acordamos podemos hablarlo tranquilamente o me llaman, les voy a dejar mi contacto para que lo hagan. Y luego, si disponen ustedes, van a poder generar un documento de cadena de custodia, que yo les voy a dejar un ejemplo acá, que si no lo tienen, si no se lo pueden dar al colegio, me lo pueden pedir a mí. ¿Y qué es el documento de cadena de custodia? El documento de cadena de custodia consta de tres partes. Una es un rótulo, donde dice el indicio, la dependencia, esto es más para el Cuerpo de Investigaciones Fiscales o para la policía. Luego tiene un registro de cadena de custodia, donde vamos a decir más o menos lo mismo que el rótulo, pero detallando más otras cuestiones. Y por último está el registro de continuidad del elemento de prueba o evidencia derivada, que es lo que normalmente la gente conoce como cadena de custodia, que este último papel es el que a ustedes les va a servir para darle continuidad. Es decir, ustedes van a poner que encontraron, por ejemplo, orina de la persona tanto con espermatozoides, la fecha de colección, la hora, el nombre de la persona que la ha colectado, por ejemplo, el bioquímico del laboratorio, el DNI, la entidad, o sea, por ejemplo, si es un laboratorio privado, el laboratorio privado, la calidad que actúa, recolector de muestras, propósito del traspaso análisis, la observación, por ejemplo, muestra tomada durante el examen de rutina clínica de un paciente, y la firma de ustedes. Y esa muestra sí ya queda preservada para que tenga utilidad legal. Bueno, acá un poco, ya como para ir terminando, les he puesto qué es digamos, en el ámbito civil. Yo no hago civil, pero que es importante que tengan en cuenta. Dentro del ámbito civil tenemos dos grandes áreas. Una va a ser todo lo que es determinación de vínculos biológicos de parentesco, en cuanto a la genética, y después se me ocurre todo lo que es, digamos, las pericias laborales. Tenemos todo lo que es, pueden ser cocaína, marihuana, alcohol. Bueno, en todos los casos, cualquiera sea la pericia que ustedes hacen, todas las partes deben tener pleno conocimiento del estudio que se va a realizar. ¿Sí? Muchas veces, y porque me han hecho consultas también cuando yo he trabajado en privado, te traigo el pelo de porque quiero saber si es mi hijo. Bueno, a ver, no hay ningún problema que ustedes hagan ese estudio, pero cuando ustedes emitan un informe, ese informe les puede llevar problemas. ¿Por qué? Porque ustedes no saben de quién es ese pelo, si es de verdad del hijo de él, o si se lo sacó al primo, o al tío, o al abuelo. Entonces, con ese informe que ustedes están haciendo, ese informe de análisis de un vínculo de parentesco,
la persona va a decir, este no es mi hijo, se va a manejar un sanlío y eso entra como prueba. Entonces, el único que va a estar acá con el problema va a ser el bioquímico que ha realizado ese estudio. Entonces, por lo tanto, todas las partes deben tener pleno conocimiento del estudio y donar voluntariamente su muestra. Razón por la cual deben prestar su consentimiento de donación de muestra con foto, huella digital y firma en lo posible. Además debemos explicarle cómo va a ser la toma de muestra, porque si es genética, que es un hisopado bucal, digamos, no invade a la persona. Pero si nosotros le vamos a tomar una muestra por pinchazo, por una venopunción del brazo, y ya tiene algunos riesgos, son mínimos, pero hay que explicarles. Las muestras deben estar correctamente identificadas y debemos explicar hasta dónde llega nuestro estudio. ¿Por qué? Porque muchas veces vienen y quieren determinar si son primos. Y si son primos es muy difícil de probar desde la genética, por ejemplo. Entonces puede ser que le dé, como puede ser que no le dé nada. Y no implica que no sean primos. Bueno, el informe pericial debe ser claro, debe tener el indicio de paternidad o el indicio del vínculo biológico, por ejemplo, indicio de abuelidad, de prima hermandad, de media hermandad, la probabilidad de ese vínculo, si es que el juez nos brinda una a priori, y debemos poder explicar qué significa cada uno de estos índices, porque acuérdense que nuestra tarea no termina con la emisión del informe pericial, termina cuando lo vamos a defender en un juicio oral, ya sea civil o penal. Y nosotros debemos tener muy en claro esto, ¿por qué? Porque nosotros para poder defender esto necesitamos capacitaciones constantes, no solo para ser perito en el fuero penal, sino también para realizar nuestra tarea diaria, porque siempre podemos ser convocados como peritos. Bueno, un poco como para ir cerrando ya esta charla, porque me parece que me estoy pasando, les quería contar que, bueno, muy orgullosos, Salta tiene una de las 6 bases genéticas funcionantes en la Argentina. Salta la puso en funcionamiento en el 2018, en el marco de una ley provincial que abarca muchos delitos, desde lesiones contra las personas hasta homicidios, delitos sexuales, es una ley muy amplia. Somos una de las pocas provincias que aporta al Registro Nacional de Datos Genéticos, que la Ley Nacional de Datos Genéticos, o la base de datos criminal, solamente contempla los delitos sexuales. Actualmente solamente 3 provincias estamos aportando esa base. Acá les pongo, estas son las provincias en las que figura una base de datos, que es Mendoza, La Pampa, Entre Ríos, Salta, Córdoba, y Buenos Aires, y solamente estamos aportando datos a la base nacional, Entre Ríos, Salta, y recién ahora está empezando Buenos Aires. Las otras provincias no aportan nada. Por lo tanto, digamos, tenemos que estar orgullosos de Salta porque nos hemos movido mucho a pesar de que el laboratorio es muy joven. Y por otro lado, también contarles que nuestro laboratorio es un laboratorio que ha alcanzado la acreditación de una norma, la 17025, que fue el primer laboratorio de la Argentina en acreditar la norma, el primer laboratorio forense de Argentina en acreditar la norma, y si ustedes quisieran ver qué ensayos tenemos acreditados, pueden entrar al organismo argentino de acreditación. Tenemos el legajo 267, es información pública. Absolutamente todos nuestros procedimientos son públicos, tanto los de genética como los de toxicología. Por lo tanto, si ustedes quisieran consultar, solamente tienen que entrar a la página del Ministerio Público, Fiscales Penales Salta, y allí van a encontrar cómo hacemos nuestra tarea pericial. Bueno, para presentarles, este es solo el equipo de genética, que es con el que yo trabajo. Somos un equipo donde hay técnicos, biólogos y bioquímicos y administrativos. Y bueno, somos muy pocas personas, pero todas estas geniales personas han hecho todo este trabajo para acreditar esta norma tan importante que le da credibilidad a nuestros análisis y poner en funcionamiento esta base de datos criminal en Salta. Bueno, muchas gracias. Y si tienen alguna pregunta, me voy al chat a contestarlas. Sería, saber cómo haces para conocer cuántas marcas genéticas hay en una muestra. Fernando ATP. Bueno, nosotros en genética forense trabajamos actualmente con kits o marcadores genéticos, lotes de marcadores genéticos que tienen por lo menos 20 marcadores genéticos.
Eso es lo que dicen las normativas internacionales, o sea, necesitamos 20 informaciones acerca de un individuo. No sé si responde la pregunta o a qué se refiere. Tienen, tengo una mano levantada acá, pero Aramayo, Alicia, Gabriela. Pero esta es. No sé si tienen alguna otra pregunta o por ahí tienen alguna sugerencia para alguna otra charla. Con respecto a las muestras de sangre de un detenido en una guardia, algunas veces nos piden que tomemos las muestras de sangre. Raquel Cardoso. Bueno, muy bueno que me los hayas preguntado porque lo iba a decir y me olvidé. Normalmente las muestras esas va a ir una persona del Cuerpo de Investigaciones Fiscales o de la policía a tomar las muestras. Pero puede ser que les pidan también, cuando no es capital, cuando es interior, que tomen la muestra. Y sí, estamos obligados a tomar la muestra, porque somos personal público, digamos. O sea, lo que sí tienen que pedir es asistencia al policía que esté allí para que les busque las cadenas de custodia y ellos sean quienes efectúen la parte administrativa. Pero sí podemos tomar la muestra. E incluso, una vez que ustedes han tomado la muestra, por ejemplo, para hacer una rutina para un, qué sé yo, llega un accidentado que hay que operarlo, ustedes le hacen una rutina, también pueden requerir que esa muestra sea remitida al Cuerpo de Investigaciones Fiscales a pedido siempre a pedido del fiscal o con una orden judicial, ¿no? Sí puede ser que esa muestra la soliciten para hacer un análisis de alcoholemia, por ejemplo, o para hacer algún de un estupefaciente, o quizás sea la única muestra que tenemos de sangre para identificar a una persona en el caso de que muera. Sí, sí se puede pedir. Y está dentro de las facultades del fiscal. Marcia, ¿podrías explicar a qué se refiere el registro de banco genético? Si es que, sí, el registro se llama el Banco de Datos Genéticos, ¿sí? O el Registro Nacional de Datos Genéticos. Un banco genético está configurado según la ley de Salta por 5 categorías. Una son todas las personas que han sido juzgadas y que han sido condenadas, bueno, todas esas personas bajo los delitos que la ley atribuye, se introducen sus perfiles genéticos en la base de datos genéticos de Salta. Es decir, nosotros somos custodios de su perfil genético que ingresa con un código alfanumérico y que los únicos que conocen ese perfil genético somos los del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Y existe la Oficina de Gestión de Audiencias que conoce el nombre de la persona. También tenemos la categoría de evidencias, es decir, hay un montón, no un montón, hay algunas evidencias que no han sido resueltas en el marco de una investigación penal. Esas evidencias son introducidas en el banco genético porque puede ser que estas personas condenadas hayan cometido el delito y que no hayan sido atrapadas en el momento y nos va a hacer el match. También tenemos la categoría de víctimas, ¿por qué? Porque las evidencias, de la carga genética la deja una víctima, entonces se guarda la muestra de la víctima. Estamos puestos en esa base de datos genéticos todos los efectores de las tareas periciales, es decir, todo el cuerpo de investigaciones fiscales y todo el cuerpo policial que va al hecho, también estamos introducidos. Y por último tenemos la categoría imputados, que mientras son investigados pueden ser introducidos a la base de datos buscando el match, pero una vez que terminan de ser investigados y son sobreseídos, se retiran de la base de datos. Y el Registro Nacional es una entidad a nivel nacional que también colecta los perfiles genéticos de manera anónima, registrados con un código alfanumérico, el mismo que tenemos nosotros, y nosotros hacemos la carga para que ellos puedan hacer match con todos los perfiles genéticos de todo el país, o de aquellas provincias que los aportan. Dice, la muestra, Raquel Cardoso me pregunta si la muestra de sangre no debe ser desinfectada con alcohol, ¿verdad? Bueno, depende para qué la pidan. Si la muestra que les están pidiendo es una alcoholemia, sí, debería ser desinfectada con solución fisiológica, bueno, que no es un desinfectante, pero puede limpiar el campo de toma de muestra, o con agua oxigenada. Igualmente, en el caso de que ustedes hayan tomado la muestra
y que nadie les haya avisado que era para alcoholemia, ustedes cuando les avisan que es para alcoholemia deben registrar que la zona ha sido desinfectada con alcohol y se tomará la decisión de descartar la muestra, o quizá no estén pidiendo alcohol, sino que están pidiendo estupefacientes, y en tanto y en cuanto ya el alcohol no nos hace nada. No sé si he sido clara con la respuesta a estas preguntas. Sí, Raquel Cardoso, muchas gracias. Igualmente, si alguno tuviera alguna duda, podemos poner a disposición del Colegio de Bioquímicos cómo son las tomas de muestra o los protocolos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales para tomar esas muestras y las cadenas de custodia en el caso de que los requieran. Podemos pedir que las tengan en la página web, así ustedes lo pueden bajar en cualquier momento, incluso cuando están de guardia o lo que fuera. No sé si alguno tiene otra pregunta. No sé si estamos en horario. Bueno, para contestar una pregunta del chat, me preguntan si hay colegas que toman las muestras de un homicidio o los de criminalística son de Salta Capital o de cada departamento. Eso depende de qué indique el fiscal. El Cuerpo de Investigaciones Fiscales tiene sede en Capital, tiene sede en Orán, en Tartagal, donde tenemos los dos colegas muy buenos que son Miriam Caniza y Leandro Arce, que ellos son los encargados de tomar en el norte, y después tenemos en Metán un médico que nos asiste. En otras localidades nos servimos mucho de los hospitales públicos y la policía hay muestras que no puede tomar porque no tienen los títulos ni las incumbencias. Pero donde tenemos médico legal, enfermero o técnico o bioquímico, tomamos las muestras desde el cuerpo de- desde el Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Me preguntan qué rol cumplen los técnicos de laboratorio. Bueno, los técnicos de laboratorio cumplen varios roles, o sea, son una parte muy importante en nuestro equipo. Los que hacen guardias y toman muestras en los hospitales y en escena del hecho son técnicos de laboratorio, tenemos varios. Algunos trabajan para bioquímica, para biología molecular, otros para tóxico, y están abocados al servicio de guardia. Y además nosotros tenemos convenio con la policía de la provincia de Salta, donde los técnicos de laboratorio, puesto que la policía ya no tiene laboratorio, eh, laboratorio para hacer cuestiones penales, tiene laboratorio para hacer otras cosas, ¿sí? Eh, Son los técnicos de ellos, trabajan con nosotros haciendo las guardias para la toma de muestra. En el caso de biología molecular particularmente, también asisten en el procesamiento de las muestras, desde que ingresa la muestra hasta que entran digamos, para extracción de ADN.